Buenas noches con todos los presentes y un cordial saludo a la magíster Andrea del Cisne Hidalgo Loján, docente de la asignatura Sociología de la Educación. El día de hoy le traemos a presentar el panel de discusión con el tema Enfoque teórico de la sociología de la educación. Nosotros somos el grupo número 8. Me presento, mi nombre es Michelle Estefanía Muñoz Romero y cumplo el rol de moderadora. A continuación voy a presentar a las panelistas. Como panelista número 1 tenemos a Carmen Zapata, panelista 2 Miriam Macas, panelista 3 Erika Nole y panelista 4 Verónica Padilla. A continuación las panelistas nos presentarán su exposición. El funcionalismo de Emile Durkheim. Emile Durkheim es uno de los fundadores de la sociología. Su enfoque teórico, conocido como funcionalismo, se enfoca en la función que desempeñan las instituciones sociales, incluyendo la educación en la sociedad. Principios claves del funcionalismo de Durkheim. La educación como mecanismo de socialización. Durkheim consideró que la educación es un proceso que ayuda a los individuos a integrarse en la sociedad y a adoptar los valores y normas compartidas. Las funciones de la educación en la sociedad. Tiene la función de transmitir los valores y normas de la sociedad a los individuos. Esto ayuda a mantener la cohesión social y la estabilidad. La especialización y la división de trabajo. Durkheim argumentaba que la educación debe preparar a los individuos para ocupar roles y funciones específicas en la sociedad. La moralidad y la solidaridad. Durkheim consideró que la educación debe enseñar a los individuos a respetar las reglas y normas sociales. Algunas obras de Durkheim son Educación y Sociología y la Educación Moral. La influencia del funcionalismo de Durkheim en la actualidad. Ha tenido una gran influencia en la sociología de la educación y es utilizado para analizar la función de la educación en la sociedad. Sus ideas sobre la socialización, la especialización y la moralidad siguen siendo relevantes en la actualidad. La teoría de la burocracia de Max Weber. Max Weber fue un sociólogo alemán y desarrolló la teoría de la burocracia que se enfoca en la estructura y funcionamiento de las organizaciones complejas. Algunas características de la burocracia de Weber es la jerarquía, que se caracteriza por una estructura jerárquica con niveles de autoridades y responsabilidades claramente definidos. La especialización. La burocracia se basa en especialización de las tareas y funciones, lo que permite una mayor eficiencia y productividad. La formalización. La burocracia se caracteriza por la formalización de reglas y procedimientos, lo que reduce la arbitrariedad y la incertidumbre. La impersonalidad. La burocracia se enfoca en la impersonalidad, lo que significa que las decisiones se toman de acuerdo con reglas y procedimientos sin considerar las relaciones personales. La eficiencia se enfoca en lo que significa que busca maximizar la productividad y minimizar los costos. Algunas obras de Weber son La ética protestante y el espíritu del capitalismo, y otra, La economía y la sociedad. Influencia de la teoría de la burocracia de Weber en la actualidad. Es muy relevante en la actualidad y ha influido en la forma en que se diseñan y gestionan las organizaciones en todo el mundo. Materialismo histórico. Karl Marx, Luis Althusser y Antonio Gramsci. Materialismo histórico. Karl Marx. Teoría marxista que piensa que los cambios sociales y políticos se producen a partir de los cambios que se dan en la base material de la sociedad. En los modos de producción. Marx, 1818 a 1883, logró crear todo un sistema de reflexión filosófica, económica y sociopolítica capaz no solo de interpretar las transformaciones de su época, sino de otorgar al conocimiento científico en general pautas para modificar el mundo y reorientarlo. Compromisos y aportaciones de Marx. La idea de construir un programa de investigación estrictamente científico apegado a las reglas metodológicas hasta entonces impuestas por las ciencias naturales. El proyecto de construir una ciencia social lo suficientemente crítica como para aportar análisis que permitan transformar la situación de manera moderna, sociedad capitalista. Materialismo histórico. Luis Althusser estudia la sociedad a través de sus prácticas sociales específicas, distinguiéndolo del materialismo dialéctico, que es su filosofía. Althusser criticó las interpretaciones historistas y humanistas, argumentando que la historia no es el resultado de la acción de un objeto humano, sino de procesos estructurales y encuentros contingentes. Para él, la ideología es material y crucial para la reproducción de las relaciones de producción y el mantenimiento de la formación social. Materialismo histórico. Antonio Gramsci llama a la teoría marxista filosofía de la praxis, que se refiere a la interacción de teoría y práctica en el ámbito educativo.
tendiente a la creación de un nuevo hombre que sería dirigente e intelectual y técnico, mismo que borraría la división social del trabajo impuesta por el capitalismo, partiendo de la idea de Marx, de que el desarrollo de la revolución industrial y el triunfo del liberalismo dieron pauta para la transformación del aparato escolar. Gramsci afirma que el desarrollo de la base industrial en en la ciudad y el campo trajo consigo un cambio de orientación de la cultura y de la escuela clásica, así como la aparición de la escuela técnica, del sistema de escuelas particulares, de especialización que implica la separación entre trabajo intelectual y trabajo manual, y atrajo también la crisis escolar, mismo que representa un aspecto de la crisis orgánica del sistema capitalista. Teoría de la reproducción de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron. La reproducción cultural define aquello que es importante aprender, capital cultural, y con ello la estructura de relaciones de poder o de clases sociales al interior de la sociedad. La escuela nos enseña a obedecer, a ser leales con el sistema, a legitimizar los hábitos, prácticas, valores y un conjunto de normas catalogadas como válidas. Para ello, la educación es el agente fundamental de reproducción y de la estructura de las relaciones de poder y las relaciones simbólicas entre las clases. Pone énfasis en la importancia del capital cultural heredado en la familia como clave del éxito en la escuela. Afirma que las escuelas son parte del universo de las instituciones simbólicas que reproducen las relaciones existentes de poder a través de la reproducción de la cultura de las clases dominantes en las sociedades contemporáneas. Teoría de la resistencia y de la reproducción resistencia, Henry Giroux, Bowles y Hintz. La teoría de resistencia, Henry Giroux critica la visión determinada de Bowles y Hintz, argumentando que la escuela, aunque reproduce desigualdades, también es un espacio de resistencia y cambio. Los estudiantes pueden cuestionar y desafiar las normas. La cultura escolar es un campo de lucha entre dominación y emancipación. Giroux propone la pedagogía crítica para empoderar a los estudiantes a transformar su realidad social. La teoría de la reproducción de Bowles y Hintz sostiene que la desigualdad en el capitalismo proviene de la estructura de producción y relaciones de propiedad, no de deficiencias individuales, argumentando que la educación produce desigualdades al legitimar la asignación de los roles económicos según méritos. La escuela refleja la estructura laboral, jerarquías, obediencia, disciplina y competencia. Estudiantes de clases trabajadores se preparan para puestos subordinados, mientras que los de las clases altas para roles de liderazgo. La educación perpetúa las relaciones de poder y divisiones de clases en la sociedad. Teorías de reproducción resistencia. Esta perspectiva combina ambas visiones. Reconoce que la escuela reproduce las desigualdades sociales, pero también que dentro de ellas existen espacios de resistencia y transformación. La educación no es solo un instrumento de control, sino también un campo de disputa ideológica. Los docentes y estudiantes pueden actuar como agentes de cambio, promoviendo una conciencia crítica. La contradicción entre reproducción y resistencia es inherente al sistema educativo. A continuación tenemos las rondas de preguntas. Para Carmen, ¿qué influencia ha tenido el funcionalismo de Durkheim en la actualidad? Ha tenido una gran influencia en la sociología de la educación y es utilizada para analizar la función de la educación en la sociedad. ¿Qué influencia tiene la teoría de la burocracia de Weber en la actualidad? La teoría de Weber en la actualidad es relevante y ha influido en la forma en que se diseñan y gestionan las organizaciones en todo el mundo. Para Miriam, ¿qué capacidad tenía el sistema creado por Marx? Era capaz no solo de interpretar las transformaciones de su época, sino de otorgar al conocimiento científico en general pautas para modificar el mundo y reorientarlo. ¿Para qué es esencial la ideología según Althusser? Es esencial para reproducir las relaciones de producción y mantener la formación social. Para Erika, ¿qué define la reproducción cultural?
Define aquello que es importante aprender, capital cultural y la estructura de relaciones de poder o de clases sociales dentro de la sociedad. ¿Qué enseña la escuela según la teoría mencionada? La escuela nos enseña a obedecer y a ser leales con el sistema, a legitimar hábitos, prácticas, valores y normas consideradas válidas. Para Verónica, ¿qué propone Giroux? Propone la pedagogía crítica para empoderar a los estudiantes a transformar su realidad social. ¿Qué reconoce la teoría de la reproducción resistencia? Reconoce que la escuela reproduce las desigualdades sociales, pero también que dentro de ella existen espacios de resistencia y transformación. A continuación tenemos las conclusiones. Como conclusión tenemos que el funcionalismo y la teoría de la burocracia son importantes en la sociología de la educación, ya que el funcionalismo se enfoca en la socialización y la transmisión de valores, y la teoría de la burocracia se enfoca en la estructura y funcionamiento de las instituciones educativas. Ambos enfoques son importantes para la práctica educativa actual. El materialismo histórico plantea que los cambios sociales surgen de las transformaciones económicas. Althusser añade que las estructuras y la ideología sostiene que ese proceso, mientras que Gramsci destaca el papel de la cultura y la educación en el mantenimiento o cambio del sistema. Juntos ofrecen una visión integral de cómo se transforma la sociedad. La teoría de la reproducción resistencia propone una visión más compleja y dinámica de la educación, mientras Bowles y Hintis destacan el papel reproductor de la escuela en el mantenimiento del orden social. Giroux introduce la posibilidad de la resistencia y transformación en conjunto. Estas teorías invitan a comprender la educación como un espacio donde se entrelazan dominación y emancipación, y en donde el cambio social puede comenzarse a gestarse desde las aulas. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo.